El programa de hoy es imperdible porque trataremos un tema de vida o muerte. No exagero, no estoy tratando de hacerles un cuento para que se mantengan en sintonía. Esta es una llamada de alerta para los padres. Dos flagelos se están conjugando en nuestra sociedad para cobrar la vida de muchos jóvenes: las drogas y el suicidio. Hoy en Camilo, fentanilo, la píldora de la muerte. Y más adelante, el desgarrador testimonio de un padre cuyo hijo decidió acabar con su propia vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Romo, en ausencia de Camilo Egaña, titular de este programa. Siempre ha habido una estrecha relación entre las muertes por sobredosis y las drogas ilegales, pero ¿cuál es el panorama actual? Veamos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, existe una necesidad urgente de intervenciones para la prevención de sobredosis. Más del 80% de las muertes por sobredosis de drogas están relacionadas a los opioides. El fentanilo, fabricado ilegalmente, la heroína, la cocaína o la metanfetamina, solos o en combinación, son responsables por casi, escúchelo usted, este porcentaje es increíble, 85% de las muertes causadas por sobredosis en este país, en 24 estados y el Distrito de Columbia, según datos recopilados entre enero y junio de 2019. Más de 3 de cada 5 muertes por sobredosis de drogas suponían por lo menos una posible oportunidad de remitir a las personas a cuidados médicos antes de que ocurriera una sobredosis o de implementar medidas para salvar una vida cuando ocurrió la sobredosis fatal. Estas oportunidades pueden dirigirse tanto a prevenir sobredosis como a mejorar la respuesta ante sobredosis con el objetivo de prevenir muertes. El problema: la mayoría de las sobredosis de drogas están relacionadas con el fentanilo fabricado ilegalmente y más del 80% de las muertes por sobredosis han estado relacionadas con opioides. La mayoría de estas muertes específicamente involucraron el fentanilo fabricado en forma ilegal. El fentanilo fabricado ilegalmente pone a las personas a un riesgo mayor de muerte por sobredosis. El estudio de los CDC, elaborado, como ya mencionado anteriormente, en 24 estados de la Unión Americana y el Distrito de Columbia entre enero y junio de 2019, muestra que la mayoría de las muertes por sobredosis están relacionadas con una o más drogas ilegales. Aquí van los datos duros. Según los CDC, el 19,8% al fentanilo, solo el 10,5% una combinación de fentanilo con cocaína, el 10,3% fentanilo con heroína, el 9,2% opioides recetados, el 5,1% una combinación de fentanilo, heroína y cocaína, el 3,7% el fentanilo y metanfetamina, el 3,3% fentanilo y otros opioides recetados, y el 3,2% de muertes por sobredosis relacionados con la heroína, pero en este caso sola. El fentanilo volvió a cobrar la vida de un estudiante en el condado de Los Ángeles. Hace apenas unas semanas que otro estudiante murió y por la misma causa. Según autoridades del Distrito Escolar Unificado de esa ciudad, casi una docena de casos de sobredosis se han reportado tan solo este año. Jacqueline Hurtado platicó en Los Ángeles con un padre que sabe en carne propia lo que es perder a un hijo a causa de esta adictiva y mortal droga que está cobrando la vida de jóvenes en todo Estados Unidos. Él era un niño con un corazón inmenso, una risa contagiosa. Así es como recuerda Jaime Puerta a su único hijo, Daniel, quien a los 16 años de edad murió en su propia casa la primavera del año 2020, cuando compró por internet una píldora que estaba contaminada con fentanilo. El 1 de abril abrí la puerta de su habitación y lo encontré. Lo primero que vi fue sus ojos. Sabía que algo había pasado. Corrí hacia él y grité su nombre 3 veces. Daniel, Daniel, Daniel. Tratando de despertarlo no pude. Dijo que junto a su hijo encontró la mitad de lo que parecía una pastilla azul de oxicodona, un analgésico que debe de ser recetado por un médico para tratar el dolor. Señaló que su hijo murió por solo consumir la mitad de la píldora, que estaba fabricada ilegalmente con fentanilo. Aquí la encontré. Aquí la encontré. Y la primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué no sabemos de esto? ¿Por qué nadie nos está diciendo de este flagelo que está matando a tantos niños en los Estados Unidos?
De acuerdo con Puerta, su hijo había tenido problemas de salud mental en el pasado y fue diagnosticado con depresión grave, pero señaló que su hijo Daniel no era adicto a las drogas. Tomó una muy mala decisión en querer consumir la mitad de una pastilla, pero no mereció morir por esa decisión. Señala que desde ese fatídico día la vida de su familia no ha sido igual y se pregunta por qué pasó esto. Es un shock, ni sé cómo explicarlo, es algo que es muy difícil para un padre de familia poder comprender, analizar o pensar. Es por eso que después de la muerte de su hijo, Puerta estableció la fundación sin fines de lucro Víctimas de Drogas Ilícitas, Victims of Illicit Drugs, para informar a otros jóvenes y padres de los peligros del fentanilo. También nos dijo que ha lanzado un documental con los testimonios de las familias que se han visto afectadas y así evitar que más personas mueran por esta sustancia. Este documental fue producido en el 2021, se llama Dead on Arrival, Muerte al Llegar, y está siendo utilizado por todas partes para traer conocimiento a los padres de familia, para que vean lo que les pueden pasar si no tengan estas conversaciones con sus hijos. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, el año pasado fue el más mortífero en cuanto a sobredosis en Estados Unidos. Casi 108,000 personas murieron por sobredosis de drogas en el 2021 y reveló que los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, causaron casi 2/3 de esas muertes. Y por esas alarmantes cifras, este padre quiere enfocarse en ayudar a otros. Si piensas que esto no le puede pasar a tu familia, están muy equivocados. El fentanilo viene para todos y está por todas partes. Jacqueline Hurtado, CNN, Los Ángeles. Jaime Puerta es mi primer invitado de la noche. Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una tragedia puede tener dos efectos. Puede o destruir a una persona o puede representar una posibilidad de cambiar muchas vidas. Y eso es exactamente lo que está haciendo usted efectivamente. Para quienes no lo conocen, porque hay que decir que Jaime ha estado yendo por diferentes partes del país, creando conciencia sobre esta droga tan mortal, tan peligrosa como es el fentanilo. Así que, para empezar, lo felicito, Jaime, por su valor, por la labor que está haciendo y por crear conciencia sobre este flagelo de la sociedad. Considerando por todo lo que ha pasado, por esa horrible pérdida de su hijo, Jaime, ¿cómo se encuentra esta noche? Bienvenido. Gracias, Rafael. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Es un honor para mí estar aquí contigo y con tu público. Estando contigo esta noche, escuchando la entrevista que se hizo en Los Ángeles, me emocioné un poquito. Todavía vivo con este dolor. Esa carne viva, pues realmente es para un padre de familia, no es fácil uno perder su único hijo. Y la razón por la cual mi persona y mis compañeros de nuestra fundación hacen lo que nosotros hacemos es para evitar que otros padres de familia tengan que vivir el mismo horror que nosotros estamos viviendo, Rafael. Era un niño con corazón inmenso, una sonrisa contagiosa, fue lo que usted nos dijo anteriormente en su testimonio. Como padre de 3 hijos, puedo imaginar el dolor de la pérdida, Jaime, ya sin mencionar que Daniel era su único hijo. Por favor, si le es posible, me gustaría pedirle que nos cuente qué fue exactamente lo que le pasó a Daniel. Daniel José, él en la altura de la pandemia. Nosotros, como todas las personas en los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles nos encerramos el 15 de marzo. Estuvimos aquí en la casa esos 15 días, pensamos que de pronto él estaba sufriendo una crisis mental, no nos dimos cuenta. Se conectó con un microtraficante a través de la aplicación social Snapchat, pidió lo que él pensó era un oxicodone de 30 miligramos, pero lo que se le entregó fue una pastilla clonada, falsificada, hecha de aglutinante y fentanilo. Él consumió la mitad de esa pastilla por la noche, pienso yo, y en la mañana del 1 de abril, cuando yo entré en su habitación, lo encontré prácticamente muerto.
Sí, hay que decir que Daniel tenía solo 16 años, ¿correcto? Cuando murió, Jaime. Apenas tenía 16 años de edad. Él falleció días más tarde en el hospital de niños de Los Ángeles, Los Angeles Children's Hospital, cuando su madre biológica, Denise, y yo tomamos la decisión de parar todos los procedimientos para mantenerlo vivo. Ya había empezado a no funcionar sus órganos vitales, entonces no queríamos que sufriera más y tomamos esa decisión tan difícil. Él falleció a las 5:08 de la tarde. Su mamá estaba en la cama con él, sobándole la... Perdón. Sí, no, entiendo que es extremadamente difícil hablar de eso. Sí, lo y escucho. sí, y yo lo tenía de la mano cuando tomó su última respiración y mi hijo falleció. Y él falleció el 6 de abril. Desafortunadamente, y es un dolor inmenso el que se siente, pero la labor de ustedes es increíble. Tengo que marcar la primera pausa del programa, Jaime, pero quiero pedirle que se quede con nosotros, porque al regresar quiero preguntarle qué le gustaría decirle usted a los padres sobre el fácil acceso que tienen muchos niños a esta peligrosa droga. Y son esos solamente niños. Tenía 16 años solamente Daniel cuando cayó esta droga en sus manos, una droga que le cegó la vida. Así que vamos a marcar la primera pausa, pero antes quiero dejarlos con información muy importante que usted debe tener a la mano, sobre todo cuando se trata de una situación como la que estamos viendo. Regresamos enseguida con Camilo. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando tus jefes son inalcanzables o cuando son líderes inspiradores? ¿Cuando solo se te exige o cuando se reconoce tu talento? ¿Cuando los beneficios son para tu empresa o cuando son para ti? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y así mejorar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Desde mi niñez, pues no quería ser negra. ¿Por qué? Cara a cara con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Nunca nos dijeron que éramos seres libres, que fuimos esclavizados. Para mí lo negro era sinónimo de desprecio, sinónimo de algo negativo. El sábado, cara a cara con Francia Márquez, un especial de Proyecto Ser Humano en CNN. La economía está cambiando drásticamente con efecto en los gobiernos, negocios, trabajos y tu bolsillo. Por eso CNN Dinero quiere darte más información en todas sus plataformas, con un espacio donde tú haces preguntas de finanzas personales y negocios y yo me encargo de responderte. Invierte bien tu tiempo y actualízate todos los días en cnne.com/dinero y cada semana conoce los temas que impactan tu bolsillo. ¿Lista? ¿Listo? En 3, en 2, en 1, vámonos. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Acabamos de terminar la final. Segundo lugar, plata. Hice todo lo que pude. Imagínense, soy el corredor más viejo aquí por como 10 años. Para ganarme esa medalla tuve que resumir 16 años o 15 años de mi carrera en 60 segundos. Tratar de darle esta alegría al país ha sido muy importante para mí. La visualización es muy importante a la hora de competir, o sea,
necesitas de verdad verte ahí, necesitas sentir esos trucos, porque es fácil mirar para el lado incorrecto y terminas girando como no debes y caer. 2021, gano medalla de plata. 3 años no está tan lejos, así que nos vemos en París. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Gracias por seguir con nosotros. Soy Rafael Romo en esta ocasión en ausencia de Camilo. Jaime Puerta sigue con nosotros, es nuestro invitado esta noche. Jaime, ya le comentaba al principio que es difícil hablar de este tema, pero al mismo tiempo es necesario. Es un tema que si lo tratamos bien y sobre todo con el respeto que le tenemos a usted, se pueden salvar muchas vidas. Y lo que le quería preguntar y lo que le preguntaba antes de ir a la pausa es, ¿de qué manera o qué le gustaría decirles más bien a los padres sobre el fácil acceso que tienen muchos niños a esta peligrosa droga? Ya comentábamos que su hijo tenía solamente 16 años cuando tuvo acceso a ella. Primero que todo, es muy importante saber lo siguiente. Por el estigma, la adicción y la sobredosis, muchas familias piensan que eso no les podría pasar a ellos porque no tienen a nadie en su familia o que está consumiendo drogas o que sea adicto a las drogas o que está utilizando drogas recreacionalmente. Lo que pasa es que los niños son muy curiosos y tarde o temprano un niño o una niña va a querer experimentar. Y es por eso que estamos viendo tanta muerte en los Estados Unidos de tantos jóvenes. Los niños se ponen en contacto con un microtraficante a través de las redes sociales como Snapchat, por ejemplo. Se contactan con ellos, el narcotraficante o el microtraficante les lleva la pastilla a la casa, piensan que están comprando una pastilla farmacéutica, es decir, piensan que están comprando una pastilla oxicodone o Percocet o un Xanax que tenga medicamento, o sea, que sea una pastilla, verdad, recetada, pero en realidad es una pastilla clonada, falsificada, hecha parecer exactamente como una pastilla farmacéutica, pero es hecho de aglutinante y fentanilo. Y eso es lo que está matando a estos muchachos, porque están siendo engañados. Piensan que están recibiendo una cosa, pero en realidad están recibiendo la otra. Y es por eso que nosotros ni siquiera los llamamos a estos sobredosis. Más bien son envenenamientos. Estos niños están siendo envenenados. En 1982, 7 personas en la ciudad de Chicago fueron y compraron Tylenol, acetaminofén, pero cada 7 personas murieron. ¿Por qué murieron? ¿Murieron porque consumieron demasiado acetaminofén o murieron por el hecho que las pastillas estaban untadas con cianuro? Entonces, esto es la misma cosa. Los niños están muriendo porque están siendo engañados o se quieren automedicar porque tienen un trauma psicológico o emocional, o simplemente quieren probar drogas por la primera vez. Y no es que... Sí, bien pueda. Sí, no, hay que llamarle las cosas por su nombre. Es un envenenamiento, completamente de acuerdo con usted. Ahora, ¿qué siente contra quienes fabricaron la píldora que tomó su hijo, contra quienes la introdujeron ilegalmente a Estados Unidos, contra quienes la distribuyeron en diferentes partes del país y contra el desdichado, para no decirle peor, que se la vendió a su hijo? ¿Ha reflexionado sobre esta perversa cadena de tráfico de este veneno mortal que está causando tanto daño, Jaime? Ellos lo que quieren es ganar dinero y no es que ellos están tratando de matar a nuestros jóvenes. Lo que ellos están tratando de hacer es crear adicción en nuestra juventud. Porque si tú consumes una pastilla y eres tan de buenas que no mueres, vas a querer volver a comprar una segunda o una tercera. Es por eso que le están poniendo el fentanilo tanto en drogas recreacionales como la cocaína y la marihuana, y también por años ya la han estado agregándola a la metanfetamina y la heroína para hacer una, como hicimos nosotros en Colombia, una traba más grande, un high mucho más alto. Pero a los niños que están consumiendo estas pastillas, vuelvo y repito, piensan que están consumiendo una cosa, pero en realidad están consumiendo la otra. Están tratando de crear esa adicción. Ahora, ¿qué es lo que yo siento sobre estos narcotraficantes? No lo puedo decir en público. Sí, de acuerdo. Porque es que realmente si ellos supieran el daño que le han hecho a las familias hispanas, latinoamericanos, indígenas,
es que el mayor segmento de sociedad en este momento, Rafael, que está sufriendo por esto, son las minorías, son los afroamericanos, son hispanos y son la gente indígena. Está muriendo por todas partes. Y vuelvo y repito, y es por eso que hay que judicializar a estas personas. Hay elementos de nuestra sociedad que dicen que hay una guerra contra la guerra, hay una guerra contra las drogas y que ha sido una guerra que ha sido, pues, que no ha fallado, gracias por esa palabra, que ha fallado. Pero en realidad esto no es una guerra contra las drogas, esto es una guerra contra el fentanilo, que no tiene por qué estar en estas drogas, es un veneno, es un opioide, pero es un veneno. Como usted bien sabe, y lo vamos a tener más adelante en el programa, ahora lo están fabricando, tienen el cinismo de fabricarlo en tabletas de colores. Eso ya es más que una crueldad. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Jaime, le reitero mi admiración y mi respeto. Siga adelante con esa labor. Mucha gente tiene que enterarse del gran peligro que representa esto para nuestros hijos. Gracias, Jaime. Rafael, muchas gracias por tenerme en tu programa. Te lo agradezco de toda alma. Dios lo bendiga. Igualmente. Hacemos una nueva pausa en Camilo, pero antes aquí tiene usted más información para que pueda conseguir recursos, ayuda sobre este tipo de problemas, este tipo de reto que enfrenta nuestra sociedad. Volvemos. El charro de buen titán. ¿Cómo definirías tú a Vicente Fernández? Cuando daba su palabra la cumplía hasta el final. Uno de los papeles sin duda con mayor prestigio y más complicados en desarrollar. El personaje de pronto es una aparición especial, no es tan larga, pero es bien sustanciosa. Interpretar a Vicente para mí fue un gran honor porque es un señorón. De alguna forma es una historia aspiracional de una persona que vino desde abajo. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés. Cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes en CNN. ¿Es cierto que usted dijo mar para Bolivia? Claro que lo dije, pero no lo he hecho como presidente. Las entrevistas que todos quieren ver. ¿Se sigue el combate a la corrupción en Guatemala? Totalmente. ¿Por qué Argentina no ha impuesto ni siquiera sanciones simbólicas a Rusia? Y Argentina condenó sin ningún tipo de duda la invasión de Rusia sobre Ucrania. ¿Cómo califica la actuación de Estados Unidos en esta invasión que hace Rusia a Ucrania? Ningún país, hasta el más poderoso del mundo, tiene la habilidad de controlar todo. Con las personas relevantes. ¿Están listos para la llegada de miles de personas nuevamente a la frontera con México? It is our responsibility to be ready. ¿Qué dirías tú a los señalamientos del presidente de la República en contra de ustedes? En el INE todas nuestras decisiones se toman con autonomía y con independencia del poder político y también de los partidos políticos. Cuando realmente importa, puedes confiar en CNN. Todos los caminos nos llevan a un mismo lugar, Qatar 2022. La fiesta del fútbol comienza a sentirse y CNN estará ahí para que vivas cada detalle. El sábado, Ecuador regresa después de ausentarse de Rusia 2018 con una de sus versiones más temibles. Los 11 corremos, los 11 atacamos, los 11 defendemos. El sábado, Ecuador, regreso al Mundial en CNN.
Cerca de 12,000 píldoras empacadas en conocidas cajas de caramelos y que se sospecha contienen fentanilo fueron decomisadas este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según las autoridades. Alguien intentó ingresar a través de los puestos de inspección de seguridad con varias cajas de caramelos y golosinas, así lo informó la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles. Pero no había dulces dentro de las cajas marcadas como Sweet Tarts, Skittles y Whoppers, sino lo que se cree que son miles de peligrosas píldoras, destacaron las autoridades. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más poderoso que la morfina. Esto de acuerdo a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Tan solo 2 miligramos de fentanilo equivale en tamaño a entre 10 a 15 granos de sal de mesa. Es considerada como una dosis letal. El sospechoso huyó antes de ser detenido, pero ya fue identificado y existe una investigación en curso, señaló. Para entender realmente la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Aprendí que nuestro trabajo puede mover a la gente, ser el inicio de un cambio. Por eso, todos los fines de semana, frente a estas cámaras, te conecto con el resto del mundo. Mirador Mundial, el domingo en CNN. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder a la gente. ¿Estamos listos? En Estados Unidos, los hispanos somos un grupo de alto riesgo para sufrir de prediabetes y diabetes tipo 2. Y lo que preocupa aún más, en Estados Unidos, 1 de cada 3 personas que tiene diabetes tipo 2 no lo saben. Estas son algunas de las señales de que puedes padecer diabetes. Sientes la boca seca y mucha sed, lo cual te obliga a beber líquidos y constantemente ir al baño. Te sientes fatigado, tienes la vista borrosa, comes mucho y al mismo tiempo estás perdiendo peso. Padeces de infecciones frecuentes. Saber tu historial familiar es importante, al igual que tener presente si tienes sobrepeso y si tienes la presión arterial alta. Además, conocer y comprender el diagnóstico lo antes posible es vital para mantener una vida saludable y, por supuesto, evitar complicaciones graves. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento, desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. Hace 60 años, nuestro continente estuvo al borde de una guerra. Se está preparando una invasión. La crisis de los misiles, el 27 de octubre, en CNN. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la DEA, advirtió este martes que los carteles de la droga mexicanos están empaquetando el fentanilo en cápsulas y bloques de atractivos colores para incitar el consumo en los jóvenes. Miguel Ángel Antoñanzas nos presenta el informe. Cápsulas, polvos, bloques que parecen tiza, todo en atractivos y brillantes colores de fantasía para un cliente cada vez más joven. Y no hablamos de dulces, sino del llamado fentanilo del arco iris.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la DEA, asegura que los carteles de la droga mexicanos están coloreando su producto para hacerlo atractivo a los clientes más jóvenes en al menos 18 estados del país. La idea, dicen en su comunicado, es que quieren vender este adictivo y potencialmente letal fentanilo como si fuera un caramelo o un dulce para los niños y adolescentes. La DEA también advierte que, a pesar de que se rumorea que los colores determinan la potencia de esta droga, lo cierto es que no importa el tono, el tamaño o la forma, sino que todos deben considerarse como extremadamente peligrosos. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. De hecho, ahora mismo es la droga más mortífera en Estados Unidos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, más de 100.000 estadounidenses murieron de sobredosis en 2021, la mayoría entre los 18 a 45 años. Pues bien, el 66% de estas muertes fue por drogas relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Así que esta epidemia es tremenda, el cambio a los sintéticos ha aumentado, pero también la tecnología, así que los carteles ahora están dispuestos a utilizar las redes sociales en la web oscura. Carteles como el de Sinaloa y el de la Nueva Generación de Jalisco, que son los principales proveedores de fentanilo en Estados Unidos y que ahora, según la DEA, buscan consumidores más vulnerables. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Gracias a Miguel Ángel Antoñanzas por el informe. Periodista, conductor y escritor. Es muy probable que usted ya conozca a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Juan Carlos González, corresponsal de la cadena Univisión en Los Ángeles. Juan Carlos, gusto saludarte, bienvenido y gracias por la oportunidad de conversar contigo. No solo como colega, sino como ser humano. Quiero decirte que te admiro por el gran valor que has tenido de hacer pública tu historia de dolor y sufrimiento. En vez de encerrarte y ponerle un candado a tu puerta, has decidido compartir lo que le pasó a tu familia y eso no cualquiera. Para empezar, te doy la bienvenida y te quiero preguntar, ¿qué te motivó a tomar esta difícil decisión? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por tenerme aquí, Rafael. Bueno, pues definitivamente es una tragedia que nos pasó a nosotros en el año 2010, del año 2012, hace 10 años y medio fue. Exactamente el 8 de abril, durante el domingo de Pascua del año 2012, mi hijo, desgraciadamente, Ale, se llamaba Ale, 19 años de edad, y él decidió buscar la salida por la puerta falsa y desgraciadamente la encontró. A raíz de eso, pues yo me di a la tarea, después de varios años, de comenzar a escribir un libro. Y la idea de este libro es abrir puertas, iniciar conversaciones, sacar a la luz esos temas que son tabú, como lo son la drogadicción y el suicidio. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con este libro y con esto que creo que es una misión, pues tratando de salvar vidas, Rafael. Sí, es una labor realmente muy digna de mencionarse y estaba repasando algunas páginas de tu libro titulado ¿Por qué lo hiciste, hijo? Y me imagino que no debe haber sido fácil tomar la decisión de escribirlo. ¿Cuál dirías tú que fue el factor principal que finalmente te convenció de que tenías que dejar tu testimonio por escrito, olvidarte por un momento de tu dolor y salir adelante con este proyecto? Bueno, fíjate que yo volvía justamente de hacer un reportaje de Alaska hacia Los Ángeles y me subí al avión. Yo había pensado en escribirlo y luego tenía muchas dudas sobre qué iba a pensar la gente, qué iba a decir. Cosas similares a las que sentí, pensé cuando sucedió esto, cuando me enteré yo de que mi hijo andaba en cuestiones de drogas. Y justamente yo dije, bueno, si yo le preguntara a Ale, como lo conocíamos, si a él le gustaría que yo escribiera un libro para tratar de salvar a otros muchachos como él, sé que él me hubiera dicho, adelante, papi. Él me decía, papi, yo sé, Rafa, que cada vez que muere alguien la gente dice, es que era muy buena persona. Yo te puedo decir que Ale era demasiado buena persona, un niño, porque para mí era un niño de 19 años de edad, con un carisma tremendo y a él le gustaba ayudar a la gente. Entonces yo creo que esto es precisamente para iniciar las conversaciones, para que tengamos la oportunidad justamente de hacer lo que estamos haciendo en estos momentos, tú y yo, hablar de esto.
Juan Carlos, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirte que sigas con nosotros. Te quiero preguntar algo que seguramente es algo que muchos padres se van a preguntar, porque muchos dicen, en mi casa estamos bien, mis hijos no tienen problemas, sacan buenas calificaciones y piensan que están inmunes ante una situación de este tipo. Y es algo que quiero comentar contigo, es algo que quiero platicar, porque en tu libro hay un mensaje muy poderoso al respecto. Así que vamos a marcar una pausa aquí en Camilo. Regresamos con Juan Carlos González desde Los Ángeles, pero antes quiero mostrarles en dónde pedir ayuda para problemas de adicciones y de salud mental. Aquí tienen la información. Volvemos. Seré millonario, de la gran quiniela rural, solo le tengo que atinar a los equipos de la gran final. Y al marcador, mis padres estarán felices, porque yo a todos voy a invitar. Nadie faltará a la fiesta, gente tendrá de todo para celebrar. Por eso, compra tu boleta, juega con pasión, sigue tus instintos, gana el millón. Juega en el Mundial del Millón Ban Rural, acierta con los 2 equipos y el marcador de la final y gana desde 10,000 hasta 1,000,000 de quetzales. El sábado, el ojo crítico de Juan Carlos conversa con Eugenio Caballero. Este reconocido director de arte mexicano nos cuenta en qué consiste su profesión. ¿En qué consiste ese trabajo? El director de arte se encarga de lo tangible, es decir, lo que se puede tocar. ¿Cómo ha evolucionado el arte en su más reciente película? Utilizo mis herramientas para acompañar la historia. Eugenio Caballero, en el ojo crítico de Juan Carlos. El sábado, en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado, recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias. Los Ángeles sigue con nosotros esta noche en Camilo. Gracias por seguir con nosotros, Juan Carlos. He escuchado tu testimonio anteriormente y hay algo que me llama poderosamente la atención por una razón muy sencilla. Hay muchos padres que dicen, en mi casa estamos bien, mis hijos no tienen problemas, sacan buenas calificaciones en la escuela. Y tú dices, sin ánimo de juzgar o de asustar a nadie, señores, esto le puede pasar a cualquiera, Juan Carlos. Mira, Rafael, yo pensaba que tenía una familia pues perfecta, entre comillas. Yo pensaba, digo, los problemas normales de que los niños no quieren tirar la basura, de que las cosas normales, ¿no? Que los regañas por una cosa normal. Y que había comunicación. De hecho, cuando la gente visitaba nuestro hogar, nuestra familia, siempre nos decía, oye, qué bonito ambiente se respira en tu casa. Y de repente nos sucede esto y viene y rompe con todo eso. Entonces, no es para que se asusten, es para que tomen acción. O sea, sí hay solución. Cuando a nosotros nos pasa esto, mi esposa y yo, que nacimos y crecimos en México, igual que en otros países de Latinoamérica, yo tengo 56 años de edad. En mis tiempos no se hablaba de drogas, no había drogas. Entonces, cuando las drogas llegan a nuestro hogar, no sabemos qué hacer. Como te decía hace un momento, nos dio coraje, a mí me dio coraje, me dio tristeza, me dio vergüenza, o sea, me dio miedo, me dio todo. No sabía yo qué hacer y es por eso que digo, no, alguien tiene que hablar de esto, porque si bien es cierto que hay muy buenas familias y que a lo mejor jamás se van a ver afectadas por la cuestión de las drogas, hay otras que sí, y entonces hay que estar preparados para ello. Y en este libro yo planteo varios casos, presento varios casos en los cuales incluso han logrado salir, personas que han logrado salir de las drogas y que ahora ayudan a otros muchachos. Sí, precisamente en el libro también planteas que los padres reconozcan primero y admitan que tienen un problema con un hijo o una hija, decir, mi hijo es adicto, ¿de qué manera como familia podemos ayudarlo? Pero no es fácil, Juan Carlos. No, no es fácil, y sobre todo en estos tiempos, Rafael, de que los muchachos no quieren hablar. O sea,
se encierran en su cuarto, se meten en las redes sociales y no quieren hablar. Hay que tratar de encontrarles la manera, pero algo muy importante y algo que yo digo, pregono siempre, hay que ponerle atención a los hijos, hay que olvidarnos un poquito del teléfono celular, de la tableta, de la computadora, de todo esto que distrae tanto a los padres, que nos distrae tanto como padres, y hay que ver en los hijos, hay que ver qué es lo que les está sucediendo, preguntarles de la mejor manera, tratar de entablar una conversación con ellos, ya sea en persona, por texto, porque a veces funciona mejor, y simplemente buscar ayuda, pero no quedarse con los brazos cruzados, eso es lo más importante. Yo soy padre de 3 hijos, de 10, de 7 y de 4 años, y frecuentemente me pregunto, te lo confieso personalmente, Juan Carlos, si hay algo que se me haya pasado decirle a mis hijos, aparte de decirles obviamente que los quiero, que lo hago todos los días, muchas veces, a veces hasta el cansancio. ¿Hubo algo en tu caso en particular que quizá no le pudiste decir a tu hijo antes de que te fuera arrebatado en una forma tan repentina y dolorosa, Juan Carlos? Yo creo que no que algo que no le haya dicho, sino algo que quizás no haya hecho. Quizás yo debí de haber buscado más ayuda, porque incluso 1 o 2 semanas antes de que él falleciera, yo le dije, Ale, tenemos que ir a rehabilitación, tenemos como familia. Y él me dijo, ¿de qué hablas? Yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, yo a lo mejor, obviamente él ya era mayor de edad, ya no podía yo legalmente agarrar y llevármelo a un centro de rehabilitación. Pero quizás hay otras maneras, y yo creo que más que decirle, porque yo también, mira, rápidamente, a mí me crió mi mamá, yo soy hijo de, nada más mi mamá y yo, ella trabajó toda la vida en la costura, y ella, a pesar de estar muy cansada, porque trabajaba muchas horas cosiendo, ella toda la noche llegaba y me preguntaba, ¿cómo te fue hoy en la escuela, hijo? Y yo le preguntaba a ella, ¿cómo te fue en la fábrica? Entonces había mucha comunicación. Sí. Te felicito porque haces eso, Rafael, porque le dices a tus hijos que los quieres, hay que preguntarles, hay que tratar de indagar, hay que nos tengan confianza, lo cual no es fácil, como tú quizás ya te habrás dado cuenta, pero hay que tratar por todos los medios posibles. Y no nada más que se queden palabras, sino que también haya acción, que vayan de la mano las palabras con las acciones para que tengamos una vida mejor y unos hijos sanos en todos los aspectos. Juan Carlos, te agradezco de corazón que hables públicamente de este episodio tan doloroso en tu vida, que tengas realmente el valor de hacerlo, porque como decía al principio, mucha gente, si hubiera encerrado, hubiera puesto candado a la puerta y más nada, y tú estás haciendo exactamente lo contrario. Hay que hablar de este tipo de problemas para poder resolverlos. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Gracias, Robert. Juan Carlos González, corresponsal de Univisión en Los Ángeles. Una vez más, quiero compartir con ustedes información que les puede ser de mucha utilidad sobre cómo encontrar ayuda para este tipo de problemas. Regresamos con más de Camilo. Futuro. Y aquí algunas recomendaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para ayudar a que usted pueda detectar las señales de que una persona podría manifestar y padecer algún tipo de adicción a las drogas. Dificultades en la escuela, desinterés en actividades relacionadas con la escuela y una baja en las calificaciones. Un mal desempeño laboral, llega tarde, se lo ve cansado y desinteresado en el trabajo. Cambios en la apariencia física, tales como vestir inapropiadamente y sucio. Presenta un comportamiento alterado como un incremento en su privacidad. Un cambio drástico en sus relaciones personales. Una notable falta de energía al realizar quehaceres. Gasta más dinero de lo usual o pide préstamos de dinero. Problemas con el manejo de sus finanzas, tales como no pagar sus cuentas a tiempo. Cambios en su apetito, tales como la reducción del apetito mismo y pérdida de peso. Ojos rojos, piel seca y con apariencia cansada o agotada. A la defensiva, cuando se le pregunta sobre el abuso de drogas. Escucha esto.
Los podcasts de CNN son tu acceso a nuestros reportajes mientras vas al trabajo, de compras o simplemente te quieres relajar. Ve a CNN. Cara a cara con Francia Márquez, un especial de Proyecto Ser Humano en CNN. Mi siguiente invitado es médico experto en adicciones y salud mental. Le doy la bienvenida al doctor Pierluigi Mancini en Atlanta. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Esta noche hemos estado tratando dos temas, dos flagelos que están cobrando la vida de incontables jóvenes en todo el país. El primero de ellos es el fentanilo y quisiera empezar por ahí, doctor, para empezar, ¿qué es exactamente el fentanilo? Y supongo que aquí tenemos que hacer una diferencia entre el que se vende con receta y que es indicado por un médico y el que se fabrica ilegalmente. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre el fentanilo? ¿Qué es? Bienvenido. Así es, mil gracias, Rafael, gracias por este tema. El fentanilo es un opioide sintético que es mucho más potente que la heroína, 50 veces, es 100 veces más potente que la morfina. Es el factor más importante que está afectando la sobredosis y la muerte por medio de sobredosis en las personas en los Estados Unidos. Y sí, hay dos tipos. El tipo médico que se usa para personas que tienen dolor cuando están en un estado de dolor al final de sus vidas, cáncer, VIH, por ejemplo. Pero también está el sintético, y ese es el que se encuentra en las calles, que está causando la mayoría de los problemas. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos años, doctor, que se convirtió en una droga tan popular? ¿De dónde surge ya no sé ni cómo llamarle, es una droga que podríamos decir que se fabricó en el infierno? ¿De dónde sale? ¿Por qué se vuelve tan popular, doctor? Bueno, en realidad tenemos en la humanidad, tenemos una búsqueda para no sentir dolor, sea emocional, sea físico, y tenemos una sociedad que toma mucho medicamento. Tenemos medicamento para todos. Cuando viene el medicamento para el dolor, el fentanilo ha sido uno de que es barato, es fácil de hacer, lo pueden hacer en otros países y lo traen a este país que consume 85% de las drogas ilícitas del mundo, y también se hace dentro de este país. El reto que estamos teniendo es que la gente empieza a mezclarlo con cocaína, con heroína, y está causando este tipo de problemas. Y es esa búsqueda de un escape emocional que se ha vuelto la crisis. Y le ha dado en el clavo, doctor, porque precisamente de eso trata el segundo tema del programa, de esa búsqueda de mitigar o eliminar el dolor, y en los casos más extremos en los que la persona llega a cometer suicidio precisamente por no encontrar la manera de mitigar ese dolor. En su experiencia como médico experto en el tema, doctor, ¿qué es lo que está pasando con el suicidio actualmente y qué es lo que debemos hacer para reducir los números que, sobre todo en la población más joven, han sido alarmantes en los últimos años? Así es. Una de las cosas que tenemos que aceptar, el suicidio es prevenible, es una de las muertes más prevenibles que tenemos en todo el mundo. Tenemos que enseñar a los jóvenes, a los niños, cómo manejar las emociones. Personas que han sobrevivido un intento de suicidio nos dicen, no querían morir, querían parar el dolor. Entonces, no sabemos cómo expresar las emociones. Tuvimos aumentos de suicidio durante la pandemia y continúa. Pero, Rafael, tenemos buenas noticias. En julio lanzamos la línea 988. Que es la línea de crisis de salud mental, en vez de llamar al 911, donde envían policía. En la línea 988, que la contestan en español, y en enero vamos a tener el texto y el chat en español, hablas con consejeros, con profesionales de salud mental. Y no tienes que ser tú el que tienes la crisis. Tú puedes llamar para preguntar cómo ayudar a un ser querido que está en crisis. Hay un reto, doctor, que afecta particularmente a la comunidad hispana, sobre todo a los padres que nacieron en algún país de habla hispana, en América Latina o en España quizá, y que vienen a Estados Unidos y que tienen a sus hijos ahí. La barrera del idioma a veces impide que haya una comunicación
efectiva entre una generación y otra. Y ya nos mencionaba anteriormente nuestro invitado Juan Carlos González que era a veces difícil tener una comunicación con su hijo. ¿Qué le diría usted a esos padres que quizá no se sienten tan confiados en el inglés, pero sus hijos hablan mayormente inglés, para que mantengan una comunicación sana en la medida de lo posible con sus hijos y que no existe ese factor de riesgo que los lleve, ojalá que no, a tomar una decisión de ese tipo? Bueno, una de las recomendaciones más fáciles que les puedo prestar esta noche es enseñar que los padres hagan preguntas abiertas. Usualmente un niño regresa de la escuela, le preguntamos, ¿cómo te fue? Y dicen, bien o mal, pero si le preguntamos, cuéntame algo que sucedió en la escuela, entonces estamos forzando que ese niño, ese joven, hable con nosotros, porque eso es lo que pasa. Si nos dan una respuesta, no, todo bien, se van al cuarto, empiezan con toda la tecnología y perdemos la oportunidad. Otra es los medios. Vemos un programa como este, vemos una noticia, llamar a su hijo, a su hija, mire, dame 15 minutos, vamos a hablar de esto que acabo de ver en la televisión. Esas son recomendaciones que se pueden aplicar enseguida, pero tenemos que mantener esa comunicación, que los niños hablen con nosotros. Ellos quieren hablar con nosotros, pero muchas veces no le damos la oportunidad. Ciertamente, excelentes los consejos y como padre se lo digo, es una labor de todos los días. Todos los días hay que tratar de entablar esa comunicación. Le agradezco muchísimo, doctor. Gracias por haber estado con nosotros, el doctor Pierluigi Mancini, aquí en Atlanta. Ya para terminar, quiero recordarles que en cnnespañol.com usted puede encontrar